Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 1 de la asignatura Funciones de una variable 2 del grado en Matemáticas de la UNED, en la cual vamos a comenzar introduciendo el concepto de la integral de Riemann. En la presente lección lo que vamos a hacer va a ser trabajar con funciones en un marco apropiado, definir el concepto de integrabilidad en el sentido de Riemann, porque existen otros conceptos, veremos algunas propiedades interesantes y, si nos da tiempo, haremos también algunos ejercicios. Entonces, vamos a comenzar viendo dónde tenemos que trabajar nosotros exactamente para definir ese concepto de integrabilidad Riemann. Entonces, sean a y b dos números reales, de modo que uno de ellos es más chico que el otro. Es decir, por ejemplo, el a es menor que el b. ¿Por qué? Porque nos interesa definir todas nuestras cosas para intervalos cerrados, es decir, una partición del intervalo que va a ser un intervalo cerrado y va a ser intervalo y igual a, b es simplemente un conjunto que denotamos P, que no es otra cosa que una serie de puntos, x0, x1, x2 hasta xn, con n pertenecientes a los naturales, verificando que estos puntos no son puntos escogidos al azar, sino que elegimos que el primer punto de mi partición debe coincidir con el punto A, con el extremo izquierdo del intervalo. Y luego cogemos los puntos de modo que son estrictamente crecientes, es decir, el x1 es más grande que el x0, que es más chico que el x2, que es más chico que así de forma sucesiva, hasta que llegamos al último punto, que coincide precisamente con el extremo derecho de nuestro intervalo. ¿De acuerdo? Es decir, esto va a ser el concepto de partición. Y bueno, puesto a tener particiones, podemos ver cuando alguna partición es mejor que otra. Y en ese sentido de mejor que otra, definimos lo que sería la finura de una partición. Es decir, dadas dos particiones, P y P', de un intervalo AB, decimos que la partición P es más fina que la partición P' si se verifica que P' está contenida dentro de P. A veces lo podemos encontrar del siguiente modo escrito. A veces se denota mediante una especie de menor o igual curvadito, que lo que nos está diciendo es que esto en realidad podría definir la relación de orden parcial, pero bueno, no nos interesa a nosotros trabajar con eso. Simplemente el concepto de partición. Es decir, aquí tenemos el concepto de partición, que geométricamente que nos está diciendo simplemente, bueno, que yo estoy sobre la recta real R y tengo un cierto intervalo de extremos A y B, y lo que estoy haciendo es dividir esto en una serie de puntos. Es decir, cojo aquí un punto que va a coincidir con el primer extremo, luego puedo coger otro punto que esté más cerca, el x1, puedo coger otro punto que esté más alejado, x2, así de forma sucesiva, pero de modo que en el último punto tengo que llegar a este extremo B de mi intervalo. Y esta sería mi partición P, que sería simplemente coger algunos puntos del intervalo correspondiente. No todos, simplemente algunos. Vale. ¿Y esto por qué va a ser interesante? Porque yo voy a trabajar con funciones sobre nuestro intervalo. Y entonces lo que voy a hacer va a ser fijarme en qué hace o qué comportamiento tiene mi función en los puntos de nuestra partición. Es decir, ahora vamos a considerar una función
f que va de nuestro intervalo AB en R. Pero le vamos a exigir una condición adicional, ¿de acuerdo? De modo que f es una función acotada. ¿De acuerdo? ¿Y por qué necesitamos que sea una función acotada? Obviamente cuando decimos acotada nos referimos al intervalo AB en el que está definida. Fuera de intervalo AB no tendría sentido estudiar si es acotada o no. ¿De acuerdo? Pues esto es interesante porque entonces para cada partición P, que de la forma, como hemos dicho, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n de AB, podemos definir las siguientes cantidades. Por un lado, puedo tomar lo que sería una m sub i minúscula, que no va a ser otra cosa que tomar el ínfimo para un x perteneciente al intervalo x sub i menos 1 hasta x sub i de lo que vale la función f de x. Y esto sería con el i igual a 1, 2 hasta n. Mientras que podemos definir un m sub i mayúscula que va a ser de forma análoga tomar el supremo para la x variando en estos intervalos x sub i menos 1 hasta x sub i de la función f de x, también definido para i igual a 1, 2 hasta n. Claro, ¿qué estamos haciendo aquí geométricamente? Pues geométricamente lo que tenemos es nuestra función, que esto puede estar definido en intervalos a, b, el que sea, y ahí dentro hemos construido una partición. Y lo que nos interesa es decir, bueno, pues si tengo esta función por aquí, que es verdad que uno dice, bueno, es que solo estoy definiendo en intervalo a, b, vale, pues entonces la cortaría simplemente aquí en el a y la cortaría aquí en el b, de modo que tenía mi función para estos valores y para estos valores. Y entonces hay un intervalo entre medias en cada intervalo de la partición. Por ejemplo, si aquí tengo el punto x sub i menos 1 y aquí tengo el punto, yo qué sé, pongámoslo por aquí arriba, x sub i, lo que estoy viendo es cuánto vale la función. Por un lado, estoy fijando que el intervalo sería en esta partición este trocito que me interesa. Este sería el trozo que me interesa para el intervalo que está entre el x sub i menos 1 y el x sub i. Y en ese trozo quiero estudiar dónde está el valor más chico y el valor más grande que toma mi función. Y me decía, pues mira, por ejemplo, vemos que ese mínimo parece que se alcanza por aquí, pues este valor, esta altura, sería la m sub i pequeña, mientras que tenemos un máximo o un supremo que se alcanza, parece ser, en este punto de aquí. Pues este sería el valor m sub i mayúscula. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos dos valores en cada intervalo. Y hacemos este mismo proceso para cada intervalo de la partición que estoy haciendo entre cada dos puntos consecutivos. ¿Y por qué son importantes estos puntos? Y sabemos que existen. Sabemos que existen por ser la función acotada. Y son importantes porque estos puntos son precisamente los que nos van a permitir a nosotros ahora definir el concepto de integrabilidad Riemann. Y precisamente a partir de un concepto geométrico muy básico, que sería la suma de los rectángulos que estamos construyendo aquí. ¿Por qué? Vamos al siguiente punto, que sería definir formalmente nuestra integrabilidad. Es decir, ahora tenemos lo siguiente. Definición dada f que va de AB en R,
función acotada en el intervalo AB, decimos que, o bueno, más que decimos, sino definimos las sumas inferiores y las sumas superiores de una partición P de la forma x0, x1 hasta xn del intervalo AB, respectivamente, como tenemos por un lado lo que sería la L de FP, lo de inferior es de lower en inglés, nos está diciendo la parte inferior, y sería coger todas estas sumas desde i igual a 1 hasta n de los valores m sub i minúscula por la amplitud del intervalo, que sería el x sub i menos el x sub i menos 1. Mientras que por otro lado tenemos que esto es un número real, y por otro lado definimos las sumas superiores, que sería la u de upper de fp, que nos está dando la suma desde i igual a 1 hasta n de los m sub i mayúscula por el intervalo x sub i menos x sub i menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí de forma geométrica? Es decir, geométricamente tenemos que estamos cogiendo nuestra gráfica de la función, aquí en Y, aquí el 0, vamos a poner, por ejemplo, que voy desde este punto hasta aquí, que este sería el A y que este punto sería el B. Y en el dibujo lo que vamos a hacer va a ser separarlo, por ejemplo, en 4, únicamente para que nos quede mejor bonito. Ahora este punto, y este punto, y este punto, para que veamos que tampoco tienen por qué estar equitativamente separados. Entonces lo que tenemos son todos estos intervalos, hasta aquí, este llega hasta aquí, este llega hasta aquí, y este llega hasta aquí. Y entonces, por un lado, nos fijamos, en este intervalo tengo aquí el mínimo, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo es multiplico este mínimo por la amplitud de este intervalo, y esto me está dando este rectángulo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Por otro lado, entre este intervalo veo que el mínimo parece que se alcanza aquí. Bueno, perfecto, pues entonces lo que hago es que dibujo este rectángulo. Luego, en este intervalo parece que el mínimo también se alcanza, bueno, a lo mejor por aquí un poquito más chico, ¿verdad? Y entonces tengo este intervalo, mientras que aquí el mínimo se alcanza aquí, y lo que tengo es este intervalo. ¿De acuerdo? Y luego tengo la parte superior, que sería, bueno, aquí en este intervalo, aquí parece que está el máximo, o el supremo. Bueno, pues tengo aquí, y lo que añado es también esta parte naranja, mientras que aquí el supremo parece que está también por aquí en este punto, y entonces añadimos toda esta parte de aquí también. En este intervalo parece que está aquí, añado también esta parte, mientras que en este intervalo está aquí, y entonces añado también toda esta parte. Entonces por un lado tendría la U de FP, que sería todas estas sumas de los rectángulos, sumatorio desde el i igual a 1 hasta n de la m mayúscula sub i por el x sub i menos el x sub i menos 1, y luego tendría de forma similar la L de FP, que lo que me daría sería la suma inferior, es decir, de los triángulos
que tienen altura más pequeña, la altura m sub i y el x sub i menos el x sub i menos 1, ¿de acuerdo? Pues ahora tenemos estas dos sumas. Lo que vemos geométricamente es que parece que, hombre, el área que me está construyendo los rectángulos naranjas es más grande que el área que me está construyendo los rectángulos morados. Por lo tanto, las sumas superiores van a ser más grandes que las sumas inferiores. Y eso que tenemos geométricamente también es un resultado matemático que podemos establecer en la siguiente proposición. Es decir, vamos a ver algunas propiedades que nos permiten relacionar el comportamiento de estas sumas superiores y sumas inferiores en función de la función que estamos consiguiendo y del tipo de partición que tenemos. Entonces tenemos un primer resultado que nos dice, bueno, pues esto que vemos geométricamente tan claramente también es cierto desde el punto de vista matemático, es decir, sea f que va del intervalo AB en R una función acotada en el intervalo AB y entonces se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, lo que decíamos, la suma inferior que tenemos aquí, que no lo hemos dicho, pero le llamamos suma inferior, realmente se podría llamar formalmente suma inferior de Riemann o suma superior de Riemann, aunque el Riemann muchas veces lo vamos a omitir. Y aquí tenemos la U de Fp. Y esto es, sea cual sea la partición P que yo coja de nuestro intervalo AB cerrado. Por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos dos particiones y las queremos comparar entre sí? Que hemos visto que el modo de comparar particiones entre sí es con esa finura, ver si una es más fina que la otra. Entonces, si P y P' son dos particiones del intervalo AB, de modo que la partición P' es más fina que la partición P, entonces se tiene la siguiente cadena de desigualdades. Por un lado, con respecto a las sumas inferiores, se tiene que la suma inferior de la P es menor o igual que la suma inferior de la P'. Pensemos en que P' sea más fina que P, en el sentido de que P' tiene más puntos que la partición P. Es decir, cuando aumento el número de puntos en los que estoy partiendo el intervalo, la suma inferior se hace más grande. Pero también se puede apartado 1 que la suma inferior es siempre menor o igual que la suma superior. Vale, dice, bueno, esta desigualdad la ponemos, pero en realidad es la que nos da el apartado 1. Pero aparte, cuando aumento el número de puntos, la suma superior se hace más chica. Es decir, es menor o igual que la suma inferior de la partición P. Es decir, que el comportamiento que tiene la suma inferior y la suma superior es contrario. Al aumentar el número de puntos en los que separo, la suma inferior se hace más grande, pero la suma superior se hace más chica. Tenemos ese comportamiento dual. Bueno, eso sí porque hemos cogido una partición P y P' donde una tenía más puntos que P, pero además coincidían. Es decir, que P' eran los puntos de P y más puntos. Pero ¿y si no hay ninguna relación entre ambas? Bueno, pues lo máximo que podemos afirmar es lo siguiente. Es decir, que en general siempre se tiene que la suma inferior de una partición P es menor o igual que la suma superior de una partición P' para todo P y P' particiones del intervalo AB. Es decir, si no tengo ninguna relación de que una sea más fina que la otra, lo máximo que puedo decir es que la suma superior de una va a ser siempre más grande que la suma inferior de la otra. Pero no puedo relacionar también las sumas inferiores de las dos entre sí, ni las sumas superiores de las dos entre sí. Pero bueno, todo esto es lo que nos hace falta ahora para definir formalmente el concepto de función integral.
Y vamos entonces ya con nuestra definición. Y para ello lo que vemos es que precisamente siempre tenemos que la suma inferior es más chica que la suma superior. Por lo tanto, vamos a ver el caso en el que podemos estudiar la mayor. Además también vemos que conforme tenemos particiones más finas, las particiones hacen que las sumas inferiores vayan aumentando y las sumas superiores vayan disminuyendo. Por lo que podemos ver, intentar estudiar esa convergencia y ver el punto en el que las dos tienden a acercarse lo máximo posible. Que eso es lo que nos lleva a nuestra definición de integrabilidad. Es decir, tenemos la siguiente definición. Sea f que va del intervalo AB en R, una función acotada. Entonces se dice que f es integrable. Normalmente suele ser integrable Riemann en el intervalo AB si se decía que la mayor de esas sumas inferiores, es decir, eso podríamos estudiar como el supremo de todas las sumas inferiores conforme varío la partición P, coincide con la más chica de todas las sumas superiores, es decir, con el ínfimo de las sumas superiores conforme voy moviendo la partición P, ¿de acuerdo? En ese caso, el número real que se obtiene, que sería, lo solemos llamar I, y es precisamente ese supremo de las sumas inferiores, o como que inciden, puedo escribirlo también como el ínfimo de las sumas superiores, recibe el nombre de integral de Riemann de la función f en el intervalo AB cerrado, y se denota mediante, solemos escribir I igual a la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Claro, que esto no es otra cosa. Hay veces que a la gente no le gusta poner la x, el diferencial de x, y simplemente escribe la integral entre a y b de f, sin nada. Bueno, a mí me gusta ponerlo todo con las x, pero ya está. Además, hay unos ciertos casos que vamos a definir también. Es decir, nota, definir también los siguientes casos. Es decir, por convenio, vamos a escribir, por un lado, 1, la integral entre un punto A y un punto A de f de x diferencial de x va a ser siempre 0, independientemente del punto A que yo coja de R. Y segunda propiedad, si A es menor que B, entonces la integral entre A y B de f de x diferencial de x puede escribirse también como menos la integral entre b y a de f de x diferencial de x. Es decir, que yo también puedo intercambiar el orden de integración de la escritura formal que tengo aquí con esta integral para poner aquí un signo menos, ¿vale?
Es decir, ya tenemos por fin definido este concepto de integrabilidad. ¿Veis lo que significa la integrabilidad? Significa ir acercándome con estas sumas inferiores y superiores hasta que coinciden ambas entre sí, es decir, un concepto formal como de límite. Y ahora el problema que tengo es decir, bueno, está la definición, pero quiero buscar un modo sencillo de comprobar cuando una función es integral de Riemann sin tener que pasar por calcular una partición genérica y todas las particiones y calcular el supremo, el ínfimo, ver que coinciden, porque eso puede ser complicado. Y entonces vamos a buscar caracterizaciones que nos van a permitir de forma sencilla afirmar que nuestra función es integrable. Y vamos a comenzar por la primera. La primera es lo que se conoce como la condición de integrabilidad de Riemann o de Cauchy, y entonces tiene que ver con un cierto épsilon, que es lo que nos gusta siempre tanto a los de análisis poner por ahí para que intervenga. Es decir, proposición que sería la condición de integrabilidad Riemann. ¿Y qué nos dice esta condición? Nos dice, bueno, pues sea f, que va del intervalo AB, en R, una función. Función acotada en el intervalo AB. ¿De acuerdo? Tenemos que f es integrable Riemann en AB si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe una partición P, que sería partición del intervalo cerrado AB, tal que la diferencia que hay entre la suma superior de mi función y la suma inferior de mi función se hace tan chica como yo quiera, decir, es menor que epsilon. Y me puede decir, bueno, es verdad que estamos acostumbrados que cuando tenemos diferencias ponemos un valor absoluto para evitarnos que no sea más grande que otra. Pero claro, como sé que la suma superior es siempre más grande que la suma inferior, sé que esta cantidad es siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, no hace falta poner el valor absoluto si no queremos. ¿Que lo queremos poner? No pasa nada. También lo podríamos poner y decir, yo escribo aquí un valor absoluto, escribo aquí un valor absoluto y ya está. Uno puede decir, bueno, como son positivos, en realidad sé que esto siempre es positivo, no hace falta que lo pongamos. Tampoco pasa nada. Y esta sería la condición de integralidad a Riemann. Claro, pero tenemos algunas condiciones más que nos van a permitir ver cuándo la función es integrable, sin tener que también, porque esto no deja de ser otra cosa que decir, bueno, a fin de cuentas tengo que seguir trabajando con particiones. No tengo que calcular el supremo de la partición y el ínfimo de la partición, pero tengo que ver que sea cual sea el épsilon positivo que yo coja, siempre pueda encontrar una partición. Entonces sigo las mismas, sigo teniendo que buscar particiones. Vamos a ver si somos capaces de dar una caracterización que no dependa de las particiones. Vale, pues vamos a tener también esa caracterización de forma muy sencilla. Y la primera nos dice lo siguiente. Proposición sea f, que va del intervalo AB, en R. ¿De acuerdo? Ahora no vamos a exigirle que sea una función acotada, simplemente vamos a exigir que sea una función. Entonces, se dice que si la función f es monótona en el intervalo AB, ya sea creciente o decreciente, entonces f es integrable Riemann en dicho intervalo cerrado AB. Es decir, que ya podemos decir, bueno, pues simplemente conociendo la monotonía de nuestra función,
podríamos garantizar su integrabilidad. Pero la cosa más sencilla que a nosotros nos gusta es trabajar con continuidad. Pues vamos a ver si eso también nos permite dar alguna caracterización. Y la respuesta es positiva, es decir, también tenemos una caracterización de este tipo. Que nos dice lo siguiente. Sea, del mismo modo, f, que va de intervalo a b en R, una función. Entonces, si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f es integrable Riemann en dicho intervalo cerrado. O sea que tenemos de nuevo una caracterización muy simple, que simplemente tengo que basarme en la continuidad de mi función. Siempre que tenga funciones continuas o funciones monótonas, puedo hacer afirmaciones sobre su integrabilidad de Riemann sin tener que pasar por el cálculo de esas particiones. Es decir, algo mucho más sencillo a la hora de la verdad, a la hora de hacer las cuentas. Por último, vamos a terminar con un resultado que nos va a dar algunas propiedades de la integrabilidad de Riemann. Pero antes, vamos a poner un poquito de notación, porque aunque no dice el libro, tenemos una notación que suele ser un poco estándar, y es que si f es integrable Riemann en el intervalo AB cerrado, es usual escribir entonces que f pertenece a una R caligráfica o R gótica del intervalo AB. Claro que esto sería la familia de las funciones integrales de Riemann en intervalo AB. Que es más corto escribir f perteneciente a R de AB que escribir f es integral de Riemann en intervalo AB, simplemente porque los matemáticos somos vagos. Bueno, pues con esta notación vamos a escribir las siguientes propiedades que tiene la integral de Riemann para escribir menos. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. Proposición sean f y g, dos funciones. Igual, por acortar, en vez de tener que escribir f y g de intervalo AB, simplemente decimos dos funciones que son integrales de Riemann en el intervalo AB. Es decir, esto ya me está diciendo que f y g son funciones del intervalo AB en R, que son integrales de Riemann en dicho intervalo. Vale. Y alfa y beta, dos números reales. Entonces, se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos que la combinación lineal alfa por f más beta por g, va a ser la g muy grande, beta por g, también es una función integral de Riemann en el intervalo AB. Y además, conozco una relación entre sus integrales. Y es que la integral en el intervalo AB de alfa f de x más beta g de x, diferencial de x, es precisamente la combinación de las integrales. Es decir, alfa la integral de la f de x más beta la integral de la g de x. Que esto es lo que se conoce como la propiedad de linealidad de la integral de Riemann. Por otro lado, siguiente propiedad. Si tenemos un punto C intermedio, es decir, sea C un punto intermedio del intervalo AB. ¿De acuerdo? Entonces, la función f es
integral de Riemann, como sé que integral de Riemann todo el intervalo AB cerrado y cojo un punto entre medias, pues también es integral de Riemann entre el punto A y el punto C. Pero también es integral de Riemann entre el punto C y el punto B. Además, puedo relacionar las integrales de estos intervalos. Y es que resulta que la integral entre A y B de la f de x diferencial de x coincide con la integral entre A y C de la f de x diferencial de x más la integral entre C y B de la f de x diferencial de x. Esta propiedad se conoce muchas veces como la partición del intervalo. Lo que nos está diciendo precisamente es que puedo separar el intervalo de integración. Además, aquí podemos poner una nota, y es que el recíproco también es cierto. ¿Y esto qué quiere decir? Significa que si mi función es integral de Riemann en un intervalo AC y es integral de Riemann en un intervalo CB, entonces también es integral de Riemann en el intervalo AB completo. Es decir, que si es integral de Riemann en dos intervalos separados que están unidos por un punto, entonces lo es en todo el intervalo grande. Tercera propiedad, que tiene que ver con el valor absoluto, es decir, el valor absoluto de la función f es integral de Riemann también en el intervalo AB. Y además se tiene la siguiente relación con las integrales. En este caso no ocurre lo bonito, que a nosotros nos gustaría simplemente meter al valor absoluto dentro, pero no va a ser tan sencillo, sino que el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x diferencial de x, para relacionarlo con la integral entre a y b del valor absoluto de la función f de x diferencial de x, no voy a poder poner un signo igual, sino que voy a tener que poner un menor o igual. ¿De acuerdo? Se pierde un poco de información en este aspecto. Y por último, una cuarta propiedad que nos dice que si la función f de x es menor o igual que la función g de x para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces también se sigue manteniendo esa desigualdad para las integrales de Riemann de nuestra función, es decir, la integral entre a y b de f de x diferencial de x es también menor o igual que la integral entre a y b de g de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Y con estas propiedades tendremos lista lo que sería la parte de teoría de esta primera lección sobre la integral de Riemann. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ver algunos ejercicios para estudiar los conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo que sería considerar una función muy sencilla y decimos, bueno, pues sea f que va del intervalo 0,1 en R la función dada por f de x igual a x. Entonces, queremos ver si f es integrable Riemann en el intervalo 0,1 y en caso afirmativo calcular su integral entre 0 y 1 de f de x diferencial de x usando la definición. Es decir, usando las cosas que no nos gusta usar. Pero es posible que en algún momento, en lugar de tener que usar todas las caracterizaciones, tengamos que usar las cosas a pelo y tengamos que saber cuál es el proceso formal para hacerlo. Entonces, primer punto. Bueno, podemos decir, para ver si es integrable podemos utilizar los resultados
de caracterización que hemos visto. Es decir, hombre, pues claramente f de x igual a x es continua en el intervalo 0, 1. Por lo que tenemos de forma trivial que f es integrable Riemann en intervalo 0, 1. Y entonces el problema es, bueno, ¿cómo calculamos esa integral? Decimos, bueno, vamos a buscar particiones concretas. Normalmente cuando nos hemos introducido las particiones podían ser como quisiésemos. Y entonces, puestos a elegir una partición, vamos a coger una partición que nos permita hacer las cuentas de forma sencilla. Es decir, ahora vamos a considerar la partición P del intervalo 0, 1, de modo que el 0 es el primer punto, que es el punto x sub 0. Y eso va a ser menor que luego va a venir el punto x sub 1. Y como x sub 1 vamos a tomar 1 partido por n. Y luego va a ser más chico que el punto x sub 2. Y vamos a tomar el 2 partido por n. Y así de forma sucesiva hasta que llegamos al último punto, que es el x sub n, que tiene que ser el punto b, que va a ser precisamente el n partido por el n. Es decir, definimos los puntos x sub i como el punto 0 más i partido por n, es decir, al primer punto le voy sumando de 1 partido por n en 1 partido por n, es decir, de aquí a aquí paso sumando 1 partido por n, y de aquí a aquí paso sumando 1 partido por n, y en general el iésimo punto es sumar i veces 1 partido por n, o lo que es lo mismo simplemente 0 más lo que sea es el i partido por n. Y esto sería con i que va desde 0, 1 hasta el n, ¿de acuerdo? Es decir, ya tengo mi partición. Lo que hemos hecho ha sido separar en puntos equidistantes mi partición, ¿de acuerdo? Conforme vaya aumentando la n, es decir, por si acaso, n perteneciente a las naturales, conforme aumente el valor de n, cada vez la partición P que generamos es más fina. Muy bien. Y ahora, para esta partición vamos a ver quiénes serían los elementos m sub i y m sub i mayúscula. Es decir, en este caso, obtenemos que el elemento m sub i minúscula, que esto por definición era el ínfimo, para el x perteneciente al intervalo x sub i menos 1, x sub i, de lo que vale f de x. Pero claro, la f de x es precisamente la función x, o sea que esto es el ínfimo para x perteneciente al intervalo x sub i menos 1, x sub i, de la función x. Y resulta que x es una función que es creciente. Por lo tanto, yo sé que una función creciente donde alcanza su valor más chico en el extremo izquierdo del intervalo. Por lo tanto, aquí tenemos que esto sería el x sub i menos 1. Análogamente, el m sub i mayúscula, que sería el supremo para x perteneciente al intervalo x sub i menos 1, x sub i, de la f de x, nos daría el supremo para el intervalo x sub i menos 1, x sub i, de la función x, y como ahora es creciente y tengo este intervalo, tomaría el extremo derecho que sería el punto x sub i. Por lo tanto, las sumas superiores
e inferiores de Riemann serán las siguientes. Por un lado tendremos, ¿quién sería la suma inferior de Riemann? Sería la LF del P, que sería por definición el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de lo que vale el m sub i minúscula por el punto x sub i menos el x sub i menos 1. Pero resulta que yo tomo las funciones equidistantes, los puntos equidistantes, por lo tanto yo sé que como son equidistantes, todo esto de aquí vale 1 partido por n. Hay 1 partido por n entre punto y punto. Por lo tanto, aquí lo que nos queda es que esto sería el sumatorio desde el i igual a 1 hasta la n de el m sub i minúscula, que el m sub i minúscula es el x sub i menos 1 por el 1 partido por n. Dice, bueno, pero ¿quién era este x sub i menos 1? Por definición esto era el i menos 1 partido de n. Por lo tanto, esto nos queda otra cosa que los 1 partido por n no dependen de la i, pueden salir fuera de la suma. Nos quedaría 1 partido n al cuadrado por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de i menos 1. Pero esto es una serie, una suma aritmética. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es decir, bueno, pues tengo que esto sería 1 partido n cuadrado por el primer término de la suma, que sería para i igual a 1, 1 menos 1, el 0, más el último término de la suma, que sería el n, por el número de términos, que sería n, dividido entre, perdón, aquí no sería la n, el último término de la suma sería para i igual a n, sería el n menos 1, por el número de términos n, y todo eso dividido entre 2. Por lo tanto, simplificando, ¿qué nos queda? Una n se me puede simplificar en el cuadrado y nos queda n menos 1 entre 2n. ¿Vale? Ahora, de forma análoga, vamos a calcular quién sería la suma superior. Análogamente, ¿qué tenemos? Que la suma superior en la partición P sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la m mayúscula sub i por el intervalo x sub i menos x sub i menos 1, la amplitud que tenemos, pero esta amplitud, como lo hemos tomado aquí distante, sigue siendo 1 partido por n, y aquí nos quedaría entonces el sumatorio desde i igual a 1 hasta n. En este caso el m sub i mayúscula es el extremo derecho x sub i, y aquí nos queda 1 partido por n, pero resulta que el x sub i es simplemente el punto i dividido entre n, por lo tanto todo esto nos queda la suma, bueno, podríamos sacar el 1 partido por n fuera y nos quedaría entonces 1 partido n al cuadrado por el sumatorio desde el i igual a 1 hasta n del i partido, del i simplemente. De nuevo aquí tenemos otra suma aritmética donde el sumatorio sería 1 partido n cuadrado, que multiplica el primer término, que sería para i igual a 1, 1, más el último término, que sería la n, por el número de términos n dividido entre 2. Y entonces simplificando, ¿qué nos queda? La n se va con la n y me queda n más 1 entre 2n. Claro, observemos que aquí que trivialmente vemos que la suma inferior L de FP es efectivamente menor o igual que la suma superior U de FP, ya que esta de aquí vale n menos 1 partido de 2n, mientras que esta vale n más 1 partido de 2n. Bueno, y ahora como tenemos una n, lo que queremos hacer nosotros es hacer la partición lo más fina posible. Y en este caso, como tenemos un intervalo equidistante y tenemos en función de la n, conforme aumentamos el número de puntos, se va haciendo más fina nuestra partición. Por lo tanto, este supremo y este ínfimo lo podemos calcular también con límites, es decir, podemos tomar límite cuando
n tiende a infinito para obtener el valor de el supremo en la partición P de la suma inferior de la P o el ínfimo de la suma superior de la F. ¿Por qué? Porque entonces ¿quién sería el límite cuando la n tiende a infinito de la suma inferior de la F en la P? Sería el límite cuando la n tiende a infinito de n-1 partido por 2n. Claro que este límite, si queremos hacerlo formalmente, sería límite cuando la n tiende a infinito. Sacamos la n factor común, que multiplica aquí a un 1 menos 1 partido por n. Sacamos una n factor común aquí, que multiplica a un 2. Este con este se me va. Y nos queda entonces el 1 partido por n tiende a 0, y esto tiende a 1 menos 0 entre 2, que es simplemente un medio. Y análogamente el límite cuando n tiende a infinito de la u de fp, que sería el límite cuando la n tiende a infinito del n más 1 partido por 2n, que sería también un medio. Entonces, como ese supremo en P de la L de fp coincide con el ínfimo en P de la suma superior de fp, que es precisamente un medio, podríamos concluir también por este motivo que la función f es integrable, cosa que ya habíamos usado, ya sabíamos de antes, por una caracterización, pero también lo podemos obtener usando definición. Y además podemos escribir entonces que la integral de Riemann entre 0 y 1 de la función f de x diferencial de x, o lo que sería mismo la integral de Riemann entre 0 y 1 de x diferencial de x, es precisamente un medio. Y esta sería la cuenta usando la definición. Claro, que aquí uno podría decir, oye, pues se supone que sabemos, y vamos a poner sabemos entre comillas, que sabemos que la integral entre 0 y 1 de x diferencial de x, uno dice, bueno, la integral de x es un x cuadrado dividido entre 2, todo esto lo evaluamos entre x igual a 0 y x igual a 1, y esto nos queda entonces 1 al cuadrado entre 2 menos 0 al cuadrado entre 2, que sería un medio. ¿Por qué no hemos hecho esto en vez de utilizar toda esta cosa? Por dos motivos. Uno, el ejercicio nos pide que usemos la definición, y aquí estamos usando la definición de esta integral de Riemann. Y dos, esto que podemos hacer aquí, esta igualdad que tenemos aquí, la vamos a ver más adelante gracias a unos resultados que son los teoremas fundamentales del cálculo integral, que nos dicen, si sabemos que la función es integrable, entonces en lugar de tener que calcular su integral definida o su integral de Riemann de este modo, con particiones y con esta definición, vamos a ver también algunas reglas, algunas caracterizaciones como esta de aquí, que me van a permitir hacer esa cuenta de forma más directa y de forma más sencilla. De momento no hemos llegado a ese punto. Lo que hemos hecho ha sido introducir el concepto de integral de Riemann, ver caracterizaciones para ver cuándo la función es integrable sin tener que usar la definición, pero de momento para calcular la integral formalmente lo único que conozco es la definición con las sumas inferiores y las sumas superiores. Más adelante vamos a ver estos resultados que me van a permitir calcular este valor sin tener que hacer este proceso, sino con herramientas más sencillas. Y con esto vamos a finalizar la primera lección de la asignatura.